Video. Ok, entonces veamos nuestra primera clase. Es básicamente estudiar lo que necesitamos para nuestro principal objeto de estudio, que son los espacios vectoriales. ¿Qué es lo que necesitamos para esto? Lo que necesitamos es un cuerpo de escalares. ¿Ok? ¿Qué es un cuerpo de escalares? Bueno, es un conjunto, como los reales, como los números complejos o como los números racionales, que satisfacen ciertas condiciones, ¿no? Aquí lo he escrito para un cuerpo en general. Por acá. Y en el cual ustedes pueden pensar básicamente que este conjunto K, ustedes lo pueden pensar como los racionales, los reales o los números complejos, ¿no? Básicamente. Si ustedes piensan que K es los racionales, los reales, los números complejos, ustedes van a ver que esas propiedades que están aquí listadas de azul y de rojo se cumplen inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, la conmutatividad, la asociatividad, ni qué pensarlo, el inverso aditivo, también ni qué pensarlo, el neutro en la adición, el neutro en la multiplicación, ¿no? El 1 sería el neutro, si fuera Q, R o C. Y otra propiedad importante es el inverso multiplicativo, ¿no? Que cualquier número que tú multiplicas tiene, bueno, diferente de cero tiene inverso. Y tener inverso significa esto. ¿Ok? Eso significa tener inverso. Ahora, esas propiedades valen para cualquier cuerpo, ¿no? Lo definen, pero ustedes lo pueden pensar como si fueran los números racionales, reales o complejos. Entonces aquí mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Ustedes conocen otros conjuntos que tengan las mismas propiedades? ¿Propiedades parecidas? Si han leído las diapositivas, bueno, van a poder ver que sí tenemos conjuntos diferentes a los racionales, reales y complejos, que se comportan como grupos, perdón, que se comportan como cuerpos. Y son los siguientes, ¿no? Aquí. Vamos a pintarlo de amarillo. Estos son los clásicos, ¿no? Que todos conocemos incluso desde la academia. Eso los conocemos. Este otro conjunto también es un cuerpo. Si tomas A y B en los números racionales y piensas que solo está, de los racionales solo está raíz de 2, ¿no? Para comenzar. O sea, los racionales con raíz de 2, escritos de esta forma, también generan un cuerpo. ¿Cómo podría verificar de que en realidad forman un cuerpo? Para verificar un conjunto, ¿no? O para demostrar, esto es un cuerpo, lo que debo hacer es verificar las propiedades que están arriba listadas. Es decir, debo verificar todas estas propiedades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se deberían verificar las 6 propiedades que están arriba. Esto podría ser un ejemplo, ¿no? Un ejercicio. Verificar, ¿no? Que Q raíz de 2, ¿no? Que en Q raíz de 2 se satisfacen las propiedades o la definición de cuerpo, ¿no? O los axiomas de cuerpo. No es difícil, ¿no? Cualquier elemento de Q raíz de 2 se escribe como A más, bueno, algún número racional más un número racional multiplicado por raíz de 2. ¿Ok? Si quieren pensar en algo como esto, algo parecido, podrían pensar en los números complejos, ¿no? Los números complejos son básicamente los números reales, pero en lugar de i, lo que haría poner es, perdón, en lugar de raíz de 2 pondría i, ¿no? Eso vendría a ser los números complejos. Serían los números de la forma a más b por i, donde a y b son números reales. Esos son los números complejos. Entonces, si ustedes alguna vez han verificado que los complejos son un cuerpo, es decir, las sumas y la multiplicación satisfacen estas propiedades de aquí arriba,
verificar que Q raíz de 2 es un cuerpo, se sigue directamente, ¿no?, de lo que ustedes han hecho cuando verifican que los complejos es un cuerpo. Es idéntico. ¿Ok? Aquí, otra forma, ¿no?, de definir un cuerpo es, bueno, en lugar de raíz de 2, pongo raíz de 3. ¿Qué pasaría si en lugar de raíz de 2 pongo raíz de 3? ¿No? En lugar de raíz de 2 pongo raíz de 3. La pregunta es, ¿esto generaría un cuerpo? La respuesta es sí, genera un cuerpo. ¿Ok? Básicamente uno piensa en lo siguiente. ¿Ok? Vamos aquí a agregar una página. Uno pensaría en lo siguiente, ¿no? Tú piensas en los complejos, lo ves de manera geométrica como parte real y parte imaginaria, ¿no? Entonces, estos cuerpos que están aquí, Q raíz de 2 y Q raíz de 3, tú los puedes pensar como que si tuvieran dos coordenadas, ¿no? Claro, no son coordenadas reales, tampoco es parte real, parte imaginaria, pero podrías pensar a Q raíz de 2, aquí Q, y aquí también Q, ¿no? Entonces, un número que pertenece a este cuerpo, A más B raíz de 2, lo puedes escribir aquí como el punto A, B. A, B. Y esto estaría asociado, ¿no? La representación geométrica del número A más, perdón, no un número, ¿no? Del elemento A más B raíz de 2 que se encuentra en Q de raíz de 2 como cuerpo. ¿Ok? Así que esto es básicamente como Q al cuadrado, ¿no? Así como es R2, Q cuadrado. La pregunta que yo les hago aquí es, bueno, pero si funciona para raíz de 2, funciona para raíz de 3, entonces Q raíz de 3 también lo podría ver así, ¿no? Es una representación cartesiana, ¿no? A eso me refiero. Q, y aquí también Q. Aquí un punto cualquiera de este cuerpo, lo podría representar aquí así. Esto vendría a representar al punto o al elemento A más B raíz de 3. Entonces aquí lo que uno observa es que Q raíz de 2 y Q raíz de 3 tienen representaciones como si fuera un producto cartesiano, ¿correcto? Entonces lo que uno se preguntaría aquí es si son iguales o no son iguales, ya que tienen la misma representación geométrica, ¿no? Sí. ¿Será que Q raíz de 2 y Q raíz de 3 son iguales o no? ¿Cuál sería una primera justificación para decir que son diferentes? ¿Cuál creen que sería la primera justificación para esto? ¿Cómo podría decir que son diferentes? ¿Es directo o no es directo? ¿Qué opinan? A ver. Si ambos tienen la misma representación geométrica como Q2, la pregunta es, ¿serán iguales o no serán iguales? ¿Cuál es el impedimento para que no sean iguales? Si al parecer lo son. A ver. Cualquier idea aquí es buena, ¿eh? A ver. Pueden habilitar el micro si desean, ¿no? ¿Por qué son diferentes? Ideas están aquí, está Q2 y aquí también está Q2. ¿Por qué serían diferentes? A ver, vamos a preguntar. A ver el delegado, Martín. ¿Por qué serían diferentes? Por la representación del raíz, o sea, de que uno es raíz 2 y otro es raíz 3. Claro, ¿no? O sea,
Son diferentes porque, por ejemplo, raíz de 2 no pertenece a este conjunto, ¿no? Y claramente raíz de 3 tampoco pertenece a Q raíz de 2. Entonces, geométricamente ambos se representan como puntos de un producto cartesiano que es Q por Q, pero ¿no? Tienen la misma representación, pero ellos son diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí el punto, digamos, 0,1 está representando el número raíz de 2. Y aquí en ese punto, el punto 1, 0, 0,1, ¿no? 0,1 nuevamente, del mismo plano Q por Q, está representando al número raíz de 3, al elemento raíz de 3. O sea que no debemos confundir sus representaciones con los conjuntos en sí, ¿no? Raíz de 2 no está en Q raíz de 3 y raíz de 3 no está en Q raíz de 2. Entonces, esa sería una justificación para decir que son conjuntos diferentes. Puede ser que tengan intersección, ¿no? Puede ser que sí, ¿no? Esa es una primera observación. Luego observo que la intersección de esos dos cuerpos es diferente del vacío, ¿no? Es diferente del vacío. ¿Por qué? Porque simplemente los racionales está dentro de ambos. No quiere decir que sea todos los racionales, pero está dentro, ¿no? Pertenece a la intersección. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos encontrando son dos cuerpos que son diferentes. Uno no está incluido dentro del otro, ¿no? No es que Q raíz de 2 esté incluido dentro de Q raíz de 3 y Q raíz de 3 no está incluido dentro de Q raíz de 2, ¿no? Son cuerpos totalmente diferentes, tienen elementos diferentes. Algunos iguales, pero el resto son diferentes. Entonces lo que está sucediendo aquí es algo raro, no sé si es raro, pero ustedes lo que saben de la academia, ¿no? Del colegio, incluso que tú tienes los racionales, eso está dentro de los reales y eso está dentro de los números complejos, ¿no? Y los tres son cuerpos. ¿Ok? Vamos a ponerlo aquí. Q, R y C son cuerpos y satisfacen, ¿no? Dos puntos que, bueno, aquí deberíamos pensarlo como inclusión, ¿no? Donde esta flecha representa la inclusión. Entonces, cuando yo pongo C, vamos a ponerlo aquí. Aquí A y aquí B, eso es equivalente a que B esté incluido dentro de A. ¿Ok? Entonces aquí tengo que los racionales están dentro de los reales y los reales están dentro de C. Pero ¿qué sucede con estos dos cuerpos que hemos visto arriba? Q de raíz de 2 y Q de raíz de 3. Lo que está sucediendo es esto, ¿no? Tienes C, tienes R, voy a poner aquí por aquí R. Sin embargo, aquí está Q y aquí se derivan dos cosas, ¿no? Q raíz de 2 y aquí Q raíz de 3. Tienen intersección, sí, pero en realidad son cuerpos diferentes, ¿no? Son diferentes. Sin embargo, ambos se encuentran dentro de los reales, ¿no? Q de raíz de 2 es diferente de Q de raíz de 3. Sin embargo, ambos están incluidos dentro de los números reales. La pregunta es, ¿cuántos cuerpos de esta forma existen, no? ¿Cuántos cuerpos hay aquí dentro? Aquí tal vez existe otro cuerpo que tiene las mismas condiciones, ¿no? Contiene a los racionales, pero está dentro de los reales. Esa es una pregunta interesante. ¿Ok? La respuesta es que existen infinitos cuerpos entre los reales y los racionales. ¿Ok? Que pueden ser de ese tipo. ¿Sí? Otro cuerpo que tú puedes crear es, bueno, ¿qué tal si no dices raíz de 2 ni raíz de 3, si no consideras I la unidad imaginaria, ¿no? El número imaginario.
Entonces lo que sucede, como ustedes observan aquí en la diapositiva, es que Q de I, Q de raíz de -1, puedes pensarlo así, contiene a los racionales, está dentro de los números complejos, pero no tiene nada que ver con los números reales. Es un conjunto totalmente diferente, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Aquí puedo poner, bajar un poquito el tamaño. Por aquí está Q de raíz de I, de raíz de -1. Contiene a los racionales, ¿sí? Los contiene. Y también está contenido dentro de los complejos, pero Q de raíz de -1 o I es diferente de los números reales. O sea que cuerpos, ¿no?, como un conjunto con una suma y una multiplicación, existen y existen muchos, totalmente diferentes a C, a R y a los racionales, ¿no? Para comenzar existen muchos. ¿Ok? Eso sería un primer abanico de cuerpos, ¿no? Son muchos. Y la teoría de álgebra lineal en realidad se desarrolla para cualquier cuerpo, ¿no? Para cualquier cuerpo. No necesariamente los reales, los complejos o los números racionales. ¿Ok? Ahora, estos cuerpos tienen una particularidad. ¿Qué particularidad ustedes encuentran en estos 1, 2, 3, 4, 6 cuerpos que estamos viendo como ejemplos? ¿Qué observan que tienen en común? Es una cosa bien sencilla. C, Q, I, R, este cuerpo, este otro, y Q. ¿Qué tienen en común? ¿Cuántos elementos creen ustedes que tienen estos cuerpos? A ver. Ujú. Tienen infinitos, ¿no? Lo que sucede Sí. aquí es que estos cuerpos tienen infinitos elementos. Los cuerpos Q, bueno, Q tiene infinitos elementos, ¿no? Como Q tiene infinitos elementos, en realidad la cardinalidad de este conjunto, ¿no? Vamos a llamarle, me parece que es la misma cardinalidad de los números naturales, y me parece que se pone como el Aleph 0, ¿no? Pero en términos populares esto es básicamente infinito, ¿no? Vamos a pensarlo así. La cardinalidad o la cantidad de elementos de los racionales es infinito. Vamos a ponerlo aquí entre comillas. ¿Ok? O sea que tiene infinitos elementos. ¿Qué más sucede aquí? Es que, por ejemplo, el cero no tiene divisor, ¿no? Es decir, ningún número es divisor del cero. Para comenzar, el cero no tiene divisores. Sin embargo, hay cuerpos que sí son finitos. Y de hecho, ustedes lo han visto ya en la academia. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros no es un cuerpo, ¿no? Eso sí lo sabemos. Los números enteros no forman un cuerpo. Pero pese a eso, los números enteros nos permiten construir cuerpos con una cantidad finita de elementos. ¿Cómo así? Lo que haces es considerar los enteros módulo, ¿no? Algún número entero. ¿Qué significa módulo respecto a un número P? Y este número P tiene que ser primo. ¿Qué significa que un elemento sea, por ejemplo, 1 módulo P? ¿Se acuerdan de esto de la academia? ZP, el conjunto de elementos módulo P. Exactamente, ¿no? El residuo. El residuo. Entonces, R, ¿no? Cualquier número lo puedo dividir por P, que es primo, me queda un cociente, y luego me queda un residuo, ¿no? Entonces aquí lo que tenía es que N es congruente con, vamos a poner, ¿cómo lo poníamos en la academia? N es congruente con R módulo P, ¿no? P es el número primo.
Entonces lo que vimos es que en la academia es que este conjunto de módulos es los residuos, ¿no? Un número o tiene residuo cero, es decir, es múltiplo de P, o tiene residuo uno, es múltiplo de P más uno, es múltiplo, perdón, un número es múltiplo de P con residuo 2, múltiplo de P con residuo 3, así, múltiplo de P hasta tener residuo P menos 1. Entonces, esto nos da P elementos, ¿no? P elementos. Esto sería el conjunto de residuos, ¿no? Módulo P, donde P es un número primo. Bueno, en realidad, para esto inicial no necesito que P sea un número primo, ¿no? Puedo hallarle residuos módulo cualquier número. Pero la particularidad de que sea un número primo es que convierte este conjunto en un grupo, perdón, en un cuerpo, ¿ok? El hecho de ser un número primo, ¿ok? Como P es primo, entonces el conjunto de residuos, ¿no? Bueno, los números módulo P se comportan como un cuerpo. Es un cuerpo. Profesor, pero ¿cuáles son las operaciones para este cuerpo? Son las que ustedes conocen, ¿no? Sumar dos elementos, dos clases, dos residuos, es sumar los residuos, ¿no? Sumarlos nada más. Multiplicarlos también. ¿Ok? Esas son las operaciones. Entonces, si uno toma un número primo, entonces el conjunto de residuos, ¿no? De dividir un número por P, es decir, de 0 hasta P menos 1, con la suma y división suma y producto que estamos definiendo aquí, que ya conocemos, forman un cuerpo. Este cuerpo es finito. ¿Por qué es finito? Porque tiene P elementos. Cuerpo finito. La cardinalidad de ZP, la cardinalidad es exactamente P. O sea, sería un cuerpo con P elementos. ¿Ok? Es un cuerpo totalmente distinto de los números racionales, los reales y los números complejos. No tiene ningún elemento en común. Uno puede pensar, profesor, pero el número 1 será un elemento en común para los reales con ZP, para los reales con eh, los complejos con ZP o los racionales con ZP. No. Uno no es un elemento en común. La unidad de los reales o los racionales no es igual a la unidad del ZP. No es lo mismo. ¿Ok? No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Esta sería una buena pregunta, ¿no? Y voy a añadirles una página más. La voy a poner aquí debajo. ¿Ok? Y mi pregunta es, ZP es un cuerpo. ZP y Q son cuerpos. La observación que uno de sus compañeros puede hacer es la siguiente. Uno pertenece a los racionales y uno, visto como el residuo 1, también pertenece a ZP. Entonces quiero que me corrijan lo que voy a escribir aquí. Entonces 1 pertenece a la intersección. Con eso estaría indicando que los racionales intersectado con ZP es diferente del vacío. ¿Esto es correcto o es incorrecto? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Tiene sentido o no? Para comenzar, ¿tiene sentido o no? ¿Podría ser esto verdadero o falso? ¿O directamente falso? Jesús, ¿alguna idea? ¿Por qué sería falso? Mm, si tienen un elemento en común, me parecería que está bien. Creo que tu audio está fallando. ¿Podrías escribirlo en el chat para poder leerlo? ¿Alguien más quiere compartir su idea de por qué este razonamiento estaría errado?
A ver. ¿Por qué estaría equivocado alguien que escribe lo que está aquí en la pantalla? O sea, ¿debemos pensar el uno de los racionales con el uno de ZP como si fuera el mismo elemento? ¿O es que tienen alguna propiedad diferente? A ver. Aquí siempre hay que preguntarle al delegado, ¿no? Martín, eh, ¿por qué, por qué esta afirmación es incorrecta, este razonamiento? Martín, mira, aquí hay varios, ¿no? Armando, ¿por qué este razonamiento sería incorrecto? Sería incorrecto porque el uno del ZP es un conjunto, Ya, o sea, ya, es una colección y el uno de los racionales es un elemento nada más. ya. Está bien. Y esa es una buena observación, ¿no? Uno de los racionales es una clase, ¿no? Es el conjunto de los números enteros, tales que n es múltiplo de p más 1. Sin embargo, aquí simplemente es un número, ¿no? Uno es uno. Esa podría ser una razón, ¿ya? Pero cuando ustedes piensan en ZP, piensan solamente en P elementos, ¿no? 0, 1, 2, 3 hasta P menos 1. O sea, si no lo pienso como si fueran conjuntos, los pienso cada conjunto como si fuera un elemento. La pregunta es, ¿por qué el uno no se comportaría de la misma forma que el uno de los racionales? Está bien esta respuesta. ¿Ok? Pero si luego lo pienso así, aquí tal vez no debería poner P sobre Q, M sobre N. ZP lo pienso simplemente como 0, 1, hasta P menos 1. Bueno, con las operaciones, ¿no? Con las operaciones que uno considera, ¿no? Para ZP y para los racionales. Si lo pienso de esa manera, entonces aquí, notacionalmente, 1 está aquí. Y notacionalmente, 1 también pertenece aquí. Mi pregunta vuelve, ahora si lo considero de esa manera, ¿por qué el 1, esos 1 que están apareciendo en ambos conjuntos no son iguales? Recuerden, uno de los conjuntos es infinito y el otro es finito, ¿no? Este es un conjunto infinito. Aquí vamos a pensarlo con las operaciones, ¿no? Las operaciones están definidas de manera distinta, claro, ¿no? Las operaciones, para comenzar, son diferentes. Ajá. Q y ZP tienen operaciones parecidas, ¿no? Operaciones parecidas. La principal propiedad de por qué estos dos unos son diferentes y por qué estos cuerpos son completamente diferentes y uno no está incluido dentro del otro, claro, es gracias a esto, ¿no? Que tienen operaciones diferentes. Y además es porque si uno pertenece a los racionales y n es un número natural, entonces n por 1 es n. Y si n es diferente de 0, vamos a pensar que n, los naturales contienen al 0, ¿ya? ¿Ok? No, no contienen al 0. Si n es un número natural, n por 1, esto siempre es diferente de 0.
Esto es diferente de 0. Para todo n natural. Sin embargo, el 1 de ZP no tiene esa propiedad, ¿no? El 1 de ZP, y tú tienes un número natural, tú los multiplicas, ¿no? 1 o n por 1, y eso es la clase de n, y eso sí podría ser 0, ¿no? Eso vale 0, sí, solamente si n es múltiplo de p, ¿no? Entonces en ZP existe un número multiplicado por n que me da 0, digamos. Pongámoslo de esa manera. ¿Ok? Pongámoslo de esa manera. Y eso viene a ser representado para nosotros matemáticamente de la siguiente forma, ¿no? Puedes decir que la característica de los racionales es 0, ¿ok? Porque el único número multiplicado por 1 que me da 0 es 0, mientras que la característica de ZP es P, ¿no? El único número, vamos a ponerlo así, el único número multiplicado por 1, o uno de los números multiplicado por 1, que da 0, es solamente el 0. En cambio, si multiplicas n por 1 aquí, esto te da 0, si solamente si n es múltiplo de p, ¿no? Eso es lo que sucede. Y eso se llama característica, ¿no? Un número multiplicado por 1 que me dé 0, básicamente. ¿Ok? Estas son cositas que uno estudia cuando ve cuerpos, ¿no? Bueno, la teoría de cuerpos es básicamente estudiar cuerpos de característica 0 y cuerpos de característica positiva. ¿Ok? Característica positiva. Característica positiva. ¿No? Y de hecho, si hay alumnos de ciencias de la computación aquí, o incluso los matemáticos que están o han revisado cosas de criptografía, pueden observar que estas codificaciones por lo general se hacen en ZP, ¿no? Donde P es un primo muy, muy grande, ¿no? Muy, muy grande. ¿Ok? Entonces hay cuerpos de característica P, característica positiva, con una cantidad finita de elementos, ¿ok? Donde hay elementos no nulos que dividen a P, ¿no? Entre comillas. Dividen a 0. ¿Ok? Observen que hay una gran variedad de cuerpos, ¿no? Gran variedad de cuerpos. Entonces tú coges un número primo, encuentras el conjunto de residuos módulo, este número primo, y puedes crear un cuerpo. Y no suficiente con eso, puedes añadirle un número más. Por ejemplo, aquí lo que he hecho es, tomo ZP y le añado aquí raíz de 2. Entonces, un elemento de este conjunto es A más B raíz de 2, donde A y B pertenecen a ZP. O sea que estoy realizando el mismo procedimiento que hice con los racionales, ¿no? Racionales y raíz de 2, A más B raíz de 2, donde A y B son racionales. Aquí va a ser ZP, A y B en ZP. ¿Ok? Se cumple que ZP esté incluido dentro de ZP raíz de 2. Está incluido, pero no son iguales. Puedo generar ZP de raíz de 3, ¿ok? Que también es un cuerpo. Y se puede verificar que ZP de raíz de 2 y ZP de raíz de 3 son diferentes. ¿Ok? Puedes tener también ZP de la raíz de menos 1, ¿no? El número imaginario. Y observar lo siguiente. Que ZP de raíz de i ni siquiera está incluido en los números complejos, ¿no? ¿Por qué no estaría incluido en los números complejos? Porque en los números complejos está el 1, pero el 1 de los números racionales, ¿no? Entonces ningún número multiplicado con 1 me da 0. Sin embargo, en ZPI existen números que al multiplicar con 1 sí dan 0. ¿Ok? Eso para comenzar. Y ZP de raíz de i
de I, no es exactamente todo ZP. De ZP más algo más. ¿Ok? Entonces, con respecto a estos cuerpos finitos, uno encuentra una torre muy parecida, ¿no? Una torre, me estoy refiriendo a una escritura de este tipo. ¿Sí? Tiene ZP, si P es un número primo, es un entero, es un número primo. Lo que tendrías ahora es que ZP es un cuerpo finito, ¿no? Y lo que hemos creado a continuación es ZP y hemos creado una torre, ¿no? ZP de raíz de 2, ZP de raíz de 3. Aquí, por este lado, hemos creado ZP de I, ¿no? Y más cuerpos que uno puede crear, ¿no? Aquí hay una gran cantidad de cuerpos. Aquí puedo crear más cuerpos. Y cuerpos más arriba todavía, ¿no? ¿Sí? Puede haber un cuerpo que contenga ZP de I, también puede haber. Puede haber un cuerpo que contenga ZP de raíz de 2 y raíz de 3, también puede ser, puede haberlo. Puede ser incluso un cuerpo que se escriba de esta manera, ¿no? ZP que contenga raíz de 2 y raíz de 3. ¿Cómo definiría este cuerpo? Pues sería un conjunto de elementos de esta forma. Raíz de 2. ¿Mm? Me parece, ¿no? Estoy dudando, ¿no? Creo que no es así. Puede ser de esa forma. ¿Sí? Lo pongo entre interrogación porque no estoy seguro si es así. ¿Sí? Parece que le falta algo más. Parece, tengo la impresión. Parece que le falta raíz de 6. ¿Ok? Pero lo importante es que encontramos ahora sí una gran variedad de cuerpos. No solamente los racionales, reales y complejos, ni ZP, sino que existen una gran cantidad de cuerpos que contienen o están contenidos dentro de estos cuerpos clásicos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? Más o menos claro. Están con la intriga de para qué vemos este tipo de cuerpos. ¿Ok? Si quieren revisar un poquito más de bibliografía con respecto a esto, lo único que tienen que poner en Google es teoría de cuerpos. Escriben esto y van a encontrar bueno, es todo un curso, podríamos decirlo, ¿no? De teoría de cuerpos. Y lo que sigue, bueno, lo que se hace en un curso de teoría de cuerpos es básicamente estudiar, bueno, el siguiente paso sería estudiar la teoría de Galois. ¿Ok? Que lo que hace es relacionar un cuerpo, fíjense esto, ¿no? Un cuerpo, como lo que hemos definido arriba, de característica 0 o diferente de 0, con un grupo. ¿Ok? Un cuerpo con un grupo. Un grupo, me parece que ustedes ya han visto grupos, ¿no? ¿O no? ¿Han visto grupos? Z es un grupo, ¿no? Puedo sumar elementos, ¿no? Restarlos. Cada elemento tiene su inverso aditivo, ¿no? De ese tipo. Prefiero no ahondar en mencionar cosas más adelante. Ustedes lo pueden investigar. Los que son matemáticos van a ver esto tal vez en un curso de estructuras algebraicas. ¿Sí? Más adelante, ¿no? Donde se estudia solamente cuerpos, extensiones de un cuerpo contenido en el otro y ese tipo de cosas. Y los grupos que están asociados a él. Pero dejemos eso de lado. Solo necesitamos saber que existen una gran cantidad de cuerpos y cuerpos totalmente diferentes a los ya conocidos. ¿Ok? Porque lo que siguiente que tenemos que ver es un espacio vectorial. Ustedes en el curso pasado de álgebra lineal a secas, ¿no?
en álgebra lineal. Han visto lo que es un espacio vectorial, ¿no? ¿Qué tipos de espacio vectorial han visto en el curso del ciclo pasado? ¿Qué es un espacio vectorial para ustedes? Entonces, ustedes deben venir con la idea de que, Jesús, dime, ¿qué cosa es un espacio vectorial? Formada por cuerpos, ¿no? Y conjuntos que tengan elementos de vectores que puedan ser Claro. utilizados como acción. Ujú. Claro, entonces, un primer ejemplo, el ejemplo básico, ¿no? Siempre tiene que ser, el ejemplo más básico tiene que ser R2, que son los vectores en el plano, ¿no? Vectores en el plano. ¿Ok? También puede ser R3, que son los vectores en el espacio, ¿no? En el espacio. R3. ¿No? Hay un producto cruz, ¿no? Producto punto, producto interno, producto vectorial. Y me parece que ustedes también han visto matrices, ¿no? Matrices de orden m por n, con coeficientes reales. De orden n por m. O m por n, ¿no? M por n. ¿No? Con coeficientes reales. Esos son los ejemplos que han visto en álgebra lineal, ciclos. Voy a ponerle aquí álgebra lineal 0 en primer semestre, ¿no? Eso es lo que han visto. ¿Qué más deben haber visto? Me parece que en las diapositivas de este curso han visto también el espacio de funciones, ¿no? Las funciones que van de los reales hacia los reales, por ejemplo. Funciones. No, de f función. Eso también es un espacio vectorial, ¿sí? Eso también es un espacio vectorial. Lo que tienen en común estos 4 espacios vectoriales es que tú tomabas un elemento, sumabas con otro, estaba dentro del mismo conjunto, y la siguiente peculiaridad de estos ejemplos es que había un producto escalar, ¿no? Vamos a pensar aquí que B o V es R2, R3, el espacio de matrices M por N con coeficientes reales, o simplemente el espacio de funciones. ¿Sí? El espacio de funciones. De R en R. Entonces, lo que tú has visto el ciclo pasado en álgebra lineal 0 es que si tú tomas un elemento V, que está en V, es decir, un vector de R2, de R3, o una matriz o una función, entonces, tú al multiplicarlo por un número real, ese elemento siempre está dentro del espacio vectorial, ¿no? Eso para todo lambda en los reales. Y esto tú debes recordar que lo llamaste, ese primer ciclo, al producto escalar. Esto es lo que ustedes han llamado producto escalar. O producto por un número real también, ¿no? Que básicamente en R2 es que la longitud del vector aumenta o disminuye, dependiendo si el real es mayor que 1 o menor que 1, ¿no? Si es positivo o si es negativo. Si es negativo, le invierte la orientación, ¿no? Y ese tipo de cosas. Eso los han visto en álgebra lineal C. De hecho, en ese curso también han definido espacios vectoriales reales, ¿no? Donde el cuerpo es los reales. En nuestro curso, como ya sabemos que existe una gran cantidad de cuerpos, infinitos o finitos, vamos a definir lo que es un espacio vectorial sobre cualquier cuerpo. ¿Ok? Entonces, un espacio vectorial es un conjunto con dos operaciones. Una que es la adición sobre los elementos de B, así como sumadas vectores en R2,
lo mismo. Necesito una operación que sume elementos del espacio vectorial. Y también necesito una operación que sea el producto de un número real por un vector, ¿no? En ese caso, debería ser un elemento del cuerpo por un elemento del espacio vectorial V. Los elementos del cuerpo también se les suelen llamar escalares en este caso. Cuando tratamos con un espacio vectorial, los elementos del cuerpo se le llaman escalares. ¿Ok? ¿Qué propiedad deben tener estas dos operaciones de suma de elementos de V y producto de elementos de V por elementos del cuerpo? Deben tener estas propiedades, ¿no? Los elementos de V deben tener esa propiedad de adición que sea conmutativa, que sea asociativa, ¿ok? Asociativa con respecto a la suma, a la adición, y también asociativa con respecto al producto por escalares, ¿no? Es decir, si yo multiplico aquí A por B, es lo mismo que primero multiplique B al elemento V y luego multiplique A todo ese elemento. Esa es la asociatividad para el producto por escalares y la asociatividad para la suma. También necesito que el conjunto V con esta operación de adición tenga un elemento neutro, ¿no? El 0, básicamente. El elemento neutro de la suma, que no suma ni resta nada, ¿no? Es B más 0 igual a B. ¿Ok? El inverso aditivo, que ustedes lo pueden pensar como el vector que tiene la dirección opuesta, ¿no? V apunta hacia arriba, menos V apunta hacia abajo. Eso es su inverso aditivo. Ese es el inverso aditivo. Que ustedes normalmente lo escriben así, ¿no? W sería igual a menos U. Pero cuando uno escribe esto, está adoptando ya el producto por un escalar, ¿no? Porque ¿de dónde proviene este menos? ¿De dónde proviene? Esto es básicamente menos 1 multiplicado por V, ¿no? Entonces aquí estoy empleando ya la multiplicación por un escalar para referirme al inverso aditivo. ¿Ok? También debe cumplirse la identidad de la multiplicación, es decir, el 1 del cuerpo multiplicado con cualquier vector debe darme el mismo vector, ¿no? Esto de aquí. El 1 del cuerpo multiplicado por cualquier elemento del vector del espacio V debe ser U. ¿Ok? Entonces ya vemos que se deben cumplir condiciones que uno conoce, ¿no? Dentro de R2 o R3, bueno, incluso en el conjunto de matrices. Y luego pide una propiedad de distributividad, ¿no? Que se comporte como la suma de vectores multiplicado por un número real o la suma de matrices multiplicada por un número real, ¿no? Lo mismo. Eso no va a cambiar aquí, ¿no? Suma por un número real es suma y multiplico A tanto a U como a V. Y eso sucede tanto si sumo vectores o si sumo escalares, ¿no? Elementos del cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes piensen en un espacio vectorial, tengo que pensar en un conjunto como si fueran los números reales, perdón, un punto del plano cartesiano R2 y el cuerpo de los reales, perdón, el cuerpo de los escalares sea los reales. Tiene que cumplirse las mismas propiedades, ¿no? Las mismas, nada cambia. ¿Ok? Aquí hay algunas definiciones que son necesarias, ¿no? Para poder entendernos después. Vector o punto, ¿no? Ahora sí, vector o punto para nosotros va a significar un elemento del espacio vectorial V. Si V ya tiene operación de suma y multiplicación por escalares, entonces cualquier elemento de este conjunto V será llamado vector o simplemente punto, ¿no? Es un punto del espacio vectorial o es un vector del espacio vectorial. Para nosotros van a ser sinónimos, ¿ok? Claramente la multiplicación por escalares en un espacio vectorial depende del cuerpo, ¿no? Depende del cuerpo. Si el cuerpo es los reales, vamos a llamar a este un cuerpo real, un espacio vectorial real. Y si el cuerpo es un
los números complejos, diremos que el espacio vectorial es un espacio vectorial complejo. ¿Ok? Sobre R real y sobre C complejo. En este curso vamos a estudiar ambos, ¿no? Ambos, pero con más énfasis en los espacios vectoriales reales. Los que lleven álgebra lineal 2 van a ver con mucho más énfasis los espacios vectoriales complejos. ¿Ok? Entonces, no digo que no los vayamos a ver ahora, pero vamos a ver sobre todo espacios vectoriales reales. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en este curso. Aquí algunos ejemplos de espacios vectoriales que ustedes ya conocen, ¿no? Solo que escritos de manera más general. Aquí K es un cuerpo. Ustedes pueden pensar que K es los racionales, los reales o los complejos. Incluso puede ser ZP o cualquier otro elemento de la lista que hemos visto, ¿no? Cualquier ejemplo visto antes. Cualquier cuerpo presentado antes. Presentado arriba. ¿Ok? Presentado arriba. Entonces, si tú solo piensas en el cuerpo como si fueran los reales, esto sería Rn, ¿no? ¿Ok? Esto sería Rn, esto sería las matrices sobre R. ¿Ok? Esto serían las funciones de cualquier conjunto hacia R. Incluso el conjunto de sucesiones, que puede ser visto como un conjunto de funciones, ¿no? Esas serían las funciones de n hacia los números reales, ¿no? En el caso del cuerpo. Es lo mismo. Okay, aquí observo que puedes cambiar este conjunto K de los reales por cualquier otro cuerpo, ¿no? Por cualquier otro cuerpo. No necesariamente los reales. ¿De acuerdo? O sea, ejemplos de espacios vectoriales hay muchos. Y ustedes ya los han visto y los pueden generalizar para cualquier cuerpo. ¿Ok? Incluso puede ser, bueno, si quieren generalizarlo aquí, ustedes pueden pensar en un conjunto de matrices 2 por 2, pero con coeficientes en un cuerpo finito. Por ejemplo, puede ser Z3. ¿No? Matrices 2 por 2, matrices cuadradas de coeficientes en Z3. ¿Cuántos elementos tiene este espacio vectorial? No tienen infinitos, ¿no? Tienen una cantidad finita. Me parece que deberían tener como 12 elementos, ¿no? 12 elementos, me parece, sí. ¿Ok? Espacio vectorial finito. ¿Ok? Un espacio vectorial finito. Observación, no todos los espacios vectoriales son infinitos, ¿no? Hay espacios vectoriales finitos. Si quieren aquí en lugar de ponerse Z3, podrían poner Z2. Mucho más restringido todavía, ¿no? Solo ceros y unos, ceros y unos. ¿Ok? Lo que sigue es la noción de subespacio. ¿Qué cosa es un espacio vectorial? Es un conjunto con ciertas propiedades, ¿no? Eso también lo han visto en el curso de álgebra lineal, ¿no? Vamos a poner aquí una página más. Entonces, lo que ustedes tienen es un espacio vectorial. Espacio vectorial es equivalente a que nos den, ¿no? Un conjunto que es llamado el espacio vectorial en sí, junto con un cuerpo, y además una suma, y además el producto por un escalar. ¿Ok? Vamos a llamarlo así. Productos por K. Entonces, ¿qué cosa es un subespacio? Subespacio vectorial. Entonces vamos a darle sentido a este término sub, ¿no? Subespacio. Cuando hablemos de subespacio, me están hablando de un subconjunto del espacio vectorial. Va a ser un conjunto U, el mismo cuerpo, eso no va a cambiar.
¿Puedo considerar la misma suma? Sí, la misma suma, puedes considerarla. ¿Sí? Vamos a ponerle a otro color. ¿Puedo considerar el mismo producto por escalares? Sí. Pero en realidad no se trata del mismo. No sé, es el mismo en el sentido de que tú vas a multiplicar de la misma manera que sabes, pero eh, el conjunto donde está definida no es el mismo, ¿no? Por ejemplo, esta suma, bueno, esto me dice lo siguiente, ¿no? Subespacio vectorial. U es un subespacio vectorial. Bueno, sí. Es subespacio vectorial de V, dos puntos, si se cumple lo siguiente, ¿no? U tiene que estar dentro de V. O sea, tiene que ser un subconjunto. Bueno, el cuerpo, las mismas condiciones, el cuerpo no varía, es el mismo. Sin embargo, la suma es la suma de V restringida a U, ¿no? En principio, la suma de negro, ¿no? De color negro está definida de U, B por V hacia V. Sin embargo, la suma que aparece aquí, esa suma está definida de U por U hacia U, ¿no? O sea que no se trata de la misma suma, ¿no? Como función, sino que se trata de la misma suma como resultado, ¿no? Es decir, si tú tomas aquí U y V, o V y W, aquí te da V más W, ¿no? Si además U y V están en el conjunto U, V y W, ¿no? Donde V y V pertenecen a U, aquí el resultado tiene que ser el mismo. U más U, V más perdón, V más W. O sea, este elemento es el mismo. No es una nueva suma, sino sería una restricción de la suma. ¿Ok? Pero observen aquí que estoy haciendo un poco de trampa, ¿no? Porque esto en los textos lo escriben, todo lo que he mencionado aquí es que si V y W pertenecen a U, entonces, vamos a ponerlo aquí abajo, si V y W pertenecen a U, entonces V más W debe pertenecer a U. Esto lo que me está diciendo es que esta operación que está aquí, esta condición que aparece en los libros, es que esta suma está bien definida, ¿no? Es una función de U por V hacia U. U por U hacia U. ¿Okay? U por U hacia U. Eso es lo que me está diciendo esto. Lo que garantiza la buena definición de su función. De más de morado, ¿no? De la suma de morado. Y lo mismo pasa con el producto por escalares, ¿no? Es decir, el producto por escalares del espacio vectorial V es una función que toma un elemento del cuerpo y lo multiplica por un elemento de V y lo manda a un elemento de V. Sin embargo, el producto por escalares dentro de U es una función que va desde el cuerpo, eso sí está bien, pero por elementos de U y el resultado tiene que ser un elemento de U, ¿no? ¿Okay? Eso es lo que pasa, esa es la diferencia en el producto escalar de negro y el producto escalar de morado. Entonces, esto se resume en los libros, lo dicen así, ¿no? Si lambda es un elemento del cuerpo y V es un elemento de U, entonces lambda por U, por V, pertenece a U. Y eso nuevamente me está dando la buena definición de esta función. O sea que tiene sentido escribir ese producto por escalares, ¿no? Eso es. Garantiza la buena definición.
del producto escalar en U. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Eso es un subespacio, ¿no? Y eso lo he escrito aquí. Condiciones para hacer un subespacio: que el 0 esté dentro del conjunto U, que es el subespacio, el que se va a convertir en subespacio. Que si tengo dos elementos de U, la suma tiene que estar en U nuevamente. Y si tomo un escalar y lo multiplico por un elemento de U, ese producto debe pertenecer al conjunto U. Esta definición. Esta otra. Y esta es la importante también, ¿no? Que el vector nulo del espacio vectorial V pertenezca al espacio vectorial U. Y aquí un ejemplo, ustedes también lo han visto en el ciclo pasado, subespacios. Sin ir muy lejos, ejemplos de subespacios. Ejemplos de subespacios. Y nos vamos a valer de esta interpretación geométrica, ¿no? Si tú piensas a V como R2 o como R3, como tú desees, pues el espacio vectorial V lo puedes ver así de manera geométrica, como si fuera el plano cartesiano, ¿no? Y debes haber visto que en el plano cartesiano los subespacios son rectas, ¿no? Pero rectas con la propiedad de que pasan por el origen. ¿Sí? Una recta. Este sería el conjunto U. Una recta. El 0, ¿no? El origen. El vector 0, que tú conoces, es el punto 0, 0. Pertenece a U. Y tú tomas cualquier dos elementos del mismo conjunto. Es decir, tomas por aquí, digamos, A, B. Y por aquí C, D. ¿No? Esta sería la representación del vector V. Y esta sería la representación del vector W, ¿no? Así. Entonces tienes que, si V y W pertenecen a U, entonces su suma, o la suma de ellos dos, continúa perteneciendo al conjunto U, ¿no? Sea quien sea V y W dentro de U, ¿no? Cualquiera. Luego, otra propiedad es que lambda por V, si lambda es un número real, entonces lambda por V también pertenece a U. Y entonces, la idea que tenemos nosotros de subespacio vectorial es como una recta, ¿no? Por ejemplo, cualquier recta de R2 es un subespacio, ¿sí? No hay problema en eso, ¿no? Entonces, lo que podríamos decir es que los subespacios de R2 son rectas, ¿no? Son rectas del plano que pasan por el origen. Ojo, pero no todos los subespacios son rectas, ¿no? Por ejemplo, el 0, 0, 0 también podría ser un subespacio. ¿Ok? Entonces, aquí esta frase está mal, ¿no? Esta frase está mal. Lo voy a poner en interrogación. Esta afirmación es incorrecta, ¿no? No todos los subespacios de R2 son rectas del plano que pasan por el origen. Existen otros dos subespacios o otros dos subconjuntos que satisfacen las mismas condiciones, pero no son rectas. Esos se llaman subespacios triviales, porque vamos a ver que son bien sencillos. Los subespacios o los subconjuntos, ¿no? Uno es el 0, el origen,
y el mismo espacio en sí, ¿no? El mismo R2 son subespacios. De R2, ¿no? Llamados subespacios triviales, ¿no? ¿Ok? Son llamados los subespacios triviales. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Está todo claro? ¿Sí? Los ejemplos son muy sencillos, tal vez, ¿no? Puede ser, puede ser. Puede que sean muy sencillos los ejemplos. Pero son los necesarios para comprender la teoría, ¿no? ¿Ok? Aquí en las diapositivas también tenemos algunos ejemplos, ¿no? Pero ya ejemplos sobre cualquier cuerpo, ¿no? Aquí está el cuerpo elevado a la cuarta, ¿no? Sería como K por K por K por K 4 veces, o R4, ¿no? Podría ser. Y aquí hay una pregunta, ¿no? No está la solución en la diapositiva. Vamos a volver a copiar. No, en realidad no es un ejemplo, sino son ejercicios, ¿no? Ejercicios. Es decir, por ejemplo, si B es un elemento de un cuerpo cualquiera, prueba que en K4, ¿no? En K4, este conjunto de los puntos que satisfacen esa condición forman un subespacio si solamente si V vale 0. ¿No? Demostrar lo siguiente. Entonces puede ser una tarea para ustedes. Demostrar lo siguiente, ¿no? A y B, ¿no? Esos conjuntos son subespacios vectoriales si solamente si B vale 0. ¿Ok? Eso se los dejo como tarea. Y continuamos viendo la diapositiva. A ver. Lo que sigue es la definición de qué es la suma de dos subespacios. Aquí voy a copiar esto para no tener que escribir sobre la diapositiva, sino verlo como un texto. A ver, vamos a ver, copiar todo esto. Y lo primero que hacemos es definir qué cosa es la suma de dos subconjuntos. Eso sí se puede definir de manera sencilla, ¿no? ¿Cómo puedo sumar dos subconjuntos? Bueno, lo que haces es sumar sus elementos, nada más, ¿no? Tomas subconjuntos, y tú defines la suma, ¿no? La suma se puede definir como suma, nada más. La suma de los subconjuntos es el conjunto de todas las sumas posibles. ¿Ok? No estoy hablando de que esta suma sea un subespacio o no, simplemente que estoy sumando nada más subconjuntos. Subconjuntos. Sin ninguna propiedad adicional, ¿no? La única propiedad que tienen es ser subconjuntos de U, nada más. Ejemplo, podría ser lo siguiente, ¿no? U sub 1 podría ser, digamos, en R2, 1,1 o 0,1, ¿no? Incluido dentro de R2. Y U sub 2 podría ser este conjunto, a ver, podría ser x, x, tal es que x es un número real.
Profesor, eso es la recta identidad, ¿no? En el plano, ¿sí? La gráfica de este ejemplo es bien sencilla, ¿no? Vamos a graficar por aquí. U sub 1 es un conjunto unitario, es simplemente un punto, ¿no? Eso es U sub 1. Y U sub 2 es una recta que pasa por el origen, una recta como esta. U sub 2, una recta. ¿Qué cosa es la suma de U sub 2 más U sub 1? Sería mi pregunta ahora. ¿Qué cosa es la suma? ¿Alguien puede decirme a qué sería igual la suma? ¿Qué creen que sale? ¿Otra recta? ¿Puede ser o no? Sale una recta, ¿no? ¿Han visto la ecuación vectorial de una recta en el álgebra lineal 0? Esa sería la recta paralela a U sub 2, pero que pasa por el punto U sub 1. O sea, sería una recta de este tipo. Sería la recta que pasa por aquí U sub 1, que es el punto 0,1, y que ahora tiene que pasar por este punto, que es el punto menos 1,0. Este conjunto que está aquí es U sub 1 más U sub 2. Vamos a escribirlo aquí. Voy a bajar esto un poco. U sub 1 más U sub 2 sería XX más 0,1, donde X es un número real. Es decir, es esta recta. ¿De acuerdo? Una recta. No pasa por el origen, así que no es un subespacio. ¿Ok? No pasa por el origen, así que no es un subespacio. U sub 1 más U sub 2 no es un subespacio. Pues 0,0 no pertenece, ¿no? No pertenece a la suma. Ahora la pregunta es, ¿cuál podría ser la causa de que U sub 1 más U sub 2 no sea un subespacio? No sea. Pese a que U sub 2 sí lo es, ¿no? U sub 2 es subespacio. U sub 2 es subespacio, pero U sub 1 no lo es. La respuesta es que no es un subespacio debido a que U sub 1 no es un subespacio. O sea, puedes tener un subespacio dentro de tu conjunto, pero tienes un conjunto que no es subespacio. U sub 1 no es un subespacio. Entonces la suma de ambos no me puede dar un subespacio. La suma no es un subespacio. Sí, directamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito para que la suma resulte ser un subespacio? La respuesta es que para que la suma sea un subespacio, entonces ambos conjuntos deberían ser subespacios. O al menos uno debería estar incluido dentro del otro. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a copiarnos ahora. Parece que lo puedo pegar directamente. Y lo recortamos, ¿no? El teorema lo que me dice es lo siguiente, ¿no? Si ya tengo subespacios de V, entonces la suma es también un subespacio. Y no solo contentos con eso, esa suma es la intersección de todos los subespacios que lo contienen. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo así. Observación. Si U1
y U sub 2 son subespacios, entonces la suma viene a ser igual a la intersección de todos los W. W es subespacio de V, pero no contentos con eso, necesito que ese W, ¿no?, contiene a U sub 1 y a U sub 2. ¿Ok? Necesito esas tres propiedades. Serían los W y sería la intersección. Esto que está aquí, esta observación, se las voy a dejar como ejercicio. No vamos a demostrar ese teorema que está aquí arriba, en general. Sin embargo, les voy a dejar de ejercicio que demuestren el teorema, pero para un caso particular, ¿no? Para dos subespacios. ¿Cuál es la idea de demostrar ese teorema? Por un lado, debo demostrar que la intersección de subespacios es un subespacio. Pues aquí viene el ejercicio, ¿no? Aquí lo voy a poner. Tal vez esto debe ir antes, ¿no? Ejercicio, sí. W y U son subespacios. De W, demostrar la intersección, ¿no?, es un subespacio, que debe ser V. ¿Sí? Eso sería lo primero. Y con eso van a lograr demostrar que la intersección de los subespacios que contienen a dos conjuntos o a uno es un subespacio, ¿no? La intersección de todos los W, demostrar que, dos puntos, la intersección de todos los W, subespacios, subespacio de V, de tal manera que U está incluido dentro de, vamos a ponerle A, ¿sí? Sea A un conjunto de V demostrar que la intersección, ¿no?, de todos los subespacios de V que contienen a A es un subespacio. Ese sería otro ejercicio. Y la idea es bastante sencilla, ¿no? La idea es bastante sencilla. Sobre todo la del ítem B. Esta me parece una idea muy importante que ustedes tienen que resolver. O sea, tú tienes tu conjunto A que puede ser una cosa así. Y lo que te dice este ejercicio es que no importa, ¿no? O sea, este A puede no ser un subespacio vectorial, pero hay subespacios más grandes, ¿no? Hay conjuntos más grandes que sí son subespacios y lo contienen. Una cosa así, ¿no? Así como cuando tienes en R2, perdón, en R3 un conjunto que no es un espacio vectorial, un subespacio, pero hay rectas y planos que lo contienen, ¿no? Vamos a hacerlo mejor en R3. Observación, ¿no? En R3 tendrías algo así. Z, X, X, Y. Entonces tú trazas un pequeño segmento, ¿no? Un pequeño segmento, yo qué sé, por aquí. Un pequeño segmento, por aquí.
Creo que ese no me conviene. Un segmento de esta manera. ¿Ok? Entonces, en principio, hay una recta que contiene ese segmento que pasa por el origen, ¿no? Una cosa así. Una recta. Y en segundo término, podría tener un plano que contiene esa recta, ¿no? Un plano. Entonces puedes ver que si el conjunto A es este segmento, ¿no? A es un subconjunto de R3. Sin embargo, tengo subespacios que lo contienen, ¿no? El plano y la recta. Plano P1, P y la recta L. Y contienen el conjunto A. ¿Cuál sería la intersección de estos dos subespacios? En realidad existen muchos, ¿no? Puedo trazar un plano también de este tipo. No tiene por qué ser simplemente eso, ¿no? Puedo trazar un plano así, un plano inclinado. Y vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo así. Un plano así que contenga la recta de verde, ¿no? Se llama este plano P sub 2. Plano pi. ¿Ok? Son subespacios que contienen al conjunto A. Y además, aquí tú podrías fijarte cuál sería la intersección de todos esos subespacios. La intersección de todos los subespacios que lo contienen de tal manera que el conjunto A esté incluido en W, ¿cuál crees que sería? Así a partir de la gráfica. ¿Cuál creen que sería? La intersección de todos los planos que contienen el segmento A. Y que pase por el origen, ¿no? Claramente, para que se convierta en un subespacio. ¿Cuál sería? Esto es bien geométrico, ¿ah? ¿Cuál sería la intersección? A ver, el delegado, Martín. A Jesús. Cualquiera que quiera participar. A ver. A mismo. ¿Podría ser A? A ver. Jesús, ¿qué dices? ¿Puede ser el conjunto A? Sí, también pensaba eso. Pero el conjunto A es este intervalito, nada más. Este pequeño segmento. Exacto. Claro, la intersección entonces va a ser la recta, ¿no? Ese sería el menor subespacio que contiene a ese intervalo, ese segmento A, ¿no? Entonces observo aquí, la intersección puede ser mucho más grande que el conjunto. Observación, esta intersección que está aquí, que estamos planteando, puede contener al conjunto propiamente, ¿no? Puede ser más grande que el conjunto A. A puede estar incluido propiamente, ¿no? Puede ser incluido, pero puede no ser igual. ¿Cuándo sería igual? A partir de la gráfica, ¿qué debería suceder con el conjunto A para que sea igual a la intersección? ¿A qué debería ser igual A para que sea igual a la intersección de los subespacios que lo contienen? Aquí me parece que ya me dieron una respuesta. Podría ser todo L, ¿no? Si el conjunto A es toda la recta, entonces la intersección de todos los subespacios que lo contienen sería el mismo. Y aquí podemos plantear lo siguiente, ¿no? Si A es igual a la intersección a esta intersección, pongámoslo así,
el conjunto A es igual a la intersección, sí y solamente si A es un subespacio. Eso es lo que va a ocurrir. En ese único caso se da la igualdad. A es igual a la intersección. Y voy a aumentarle la intensidad. A es igual a la intersección de los subespacios que lo contienen. Si solamente si A es un subespacio de B2. Si no es un subespacio, entonces la intersección es un subespacio, pero más grande que el conjunto A. Y eso lo puedes ver claramente en este ejemplo, ¿no? Si el conjunto A es muy pequeño, es un segmento, está dentro de una recta, y la recta sería la intersección de todos los subespacios. Pero si el segmento se convierte en toda la recta, entonces la intersección de todos los subespacios que lo contienen es exactamente la recta. ¿Ok? Bueno, eso es lo que nos decía la suma de subespacios. Aquí tenemos que hablar un poquito de suma directa, pero creo que ya no me va a alcanzar el tiempo. ¿Ok? Tal vez solo debamos mencionar que... no me va a alcanzar el tiempo para hablar de todo esto. Tal vez solo mencionar esto, ¿ya? Esto de aquí. Voy a capturar. Me parece es necesario si es que quieren resolver los ejercicios. Esto es en realidad lo único que necesito para hablar de suma directa. Entonces vamos a decir que dos subespacios están en suma directa, sí, solamente sí. La intersección de estos dos subespacios es el vacío, ¿no? Y en este caso, vamos a decir lo siguiente. Son subespacios de V tales que la intersección es el vacío, bueno, no el vacío, ¿no? El neutro, el vector nulo. Entonces, en lugar de escribir U más V, que es la suma, simplemente se emplea la nueva notación que es U más, con una bolita, ¿no? U más W. ¿Ok? Simplemente eso. Si la intersección de esos dos subespacios es el subespacio trivial 0, entonces en lugar de escribir suma de subespacios, que ya sabemos que es un subespacio, simplemente escribiremos U más, encerrado en un círculo, más W. Esto nos está indicando entonces de que, o sea, cuando veamos esto, esa suma, ¿no? Más nos indica que la intersección de esos dos subespacios es trivial. ¿Ok? Solo eso. Eso significa simplemente una notación. U y W son subespacios y además su intersección es 0, el vector nulo. Nada más. ¿Ok? Ahora, me parece que nosotros tenemos que tomar una asistencia, ¿no? A ver, voy a tomar una captura de pantalla y ahora voy a tomar la asistencia.